Bien, bueno, vamos a empezar el día de hoy. Y seguimos con nuestro estudio de la carta a los Corintios, la primera carta. Y me gustaría que pudiéramos ir al pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, que es 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Y como podemos ver en el pasaje que vamos a estar estudiando, Pablo va a seguir desarrollando la idea que estuvimos viendo el domingo pasado, y es esta idea acerca de la sabiduría y este contraste que hay entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que es de Dios, que es en realidad la verdadera sabiduría. Y algo que va a mencionar Pablo es el hecho de que el evangelio no es algo provisto por el ser humano. Lo que nosotros vemos en el evangelio no es algo que pudiera haber salido de una mente humana, sino que es algo que proviene de Dios y que a los ojos del mundo simplemente es una locura. Sin embargo, los corintios podemos ver que estaban más preocupados ¿por qué? Por mostrar una sabiduría humana, por verse sabios, por verse inteligentes, por verse capaces, pero no por creer el evangelio, sino por tener, ¿qué? Por ver quién tiene mayor conocimiento, ¿no? Por ver quién es de Pablo, quién es de Apolo, quién es de Cristo, ¿no? Y al punto de que estaban peleándose por eso. Y Pablo va a desarrollar más esta idea en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, que se va a ver más adelante. Pablo va a concluir todo lo que vamos a ver hoy, lo va a concluir o lo va a unir con lo que vemos en el capítulo 3, porque le va a decir a los corintios: he tenido que hablarles como a carnales. ¿Por qué? Porque no son espirituales, porque no disciernen las cosas de manera espiritual, no las disciernen a la luz y a los ojos del evangelio, sino a la luz del mundo, ¿no? Entonces, todo esto que hemos estado viendo acerca de la sabiduría y este contraste, Pablo lo va a utilizar para llegar a ese punto, decirles: por esta razón tengo que hablarle como a carnales. Por esta razón tengo que hablarle de una forma diferente, ¿no? Y no con cosas espirituales que conllevan mayor madurez. Y como podemos ver, que es lo que vimos la vez pasada, Pablo va a mencionar, ¿saben? Yo no fui a ustedes con sabiduría humana. Yo no fui en mi propio poder,
y eso lo vimos con Richard en Hechos capítulo 18, que Pablo va a ir a Corinto, ¿y qué? Va a ir con temor. Y por eso les va a decir, yo no fui a ustedes con poder humano, fui con el poder de Dios para predicar el evangelio. De manera que el resultado de una predicación en el poder de Dios es una fe que se muestra en el poder de Dios. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo. Y lo primero que vamos a ver en el versículo 6, vayan conmigo, por favor, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Entonces, lo primero que podemos ver en este versículo es que la sabiduría de la que se habla, en primer lugar, no es una sabiduría que proviene de los hombres, sino que es una sabiduría diferente. Y esta sabiduría es la sabiduría de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver en este pasaje es lo que no es esta sabiduría. Y en primer lugar, esta sabiduría no es insensata. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. Vayan conmigo, por favor. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, ¿qué podemos ver en ese pasaje? ¿Qué dice? Porque la sabiduría de este mundo es que insensatez, pero la sabiduría de Dios no es insensata. ¿Y qué es lo que dice? Porque Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es decir, Dios utiliza la propia sabiduría del hombre para confundirlo. Entonces, lo primero que podemos ver es que esta sabiduría no es insensata, la sabiduría que proviene de Dios. Pero también no es una sabiduría que engaña. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 20 va a decir, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y el punto es que a los ojos humanos, muchas veces lo que nosotros podemos considerar sabio, en realidad es una locura, ¿no? A los ojos de Dios. Pero para el mundo, la sabiduría de Dios, ¿qué es? Es locura. Pero no es una sabiduría. La sabiduría de Dios no es insensata, no engaña. Y está basada en el carácter de Dios, a diferencia de la sabiduría del mundo. Santiago 3, 14 y 15 va a decir, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, les dice, si están en celos amargos, ¿no? Y si pelean entre ustedes, y de hecho es lo que luego Pablo va a introducir en el capítulo 3, no os jactéis ni mintáis a vosotros mismos, porque dice, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, esta sabiduría no es de Dios, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Y por qué utiliza esas palabras? Porque está refiriéndose a que es contraria al carácter de Dios. Entonces podemos ver, primeramente dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. En segundo lugar, podemos ver que esta sabiduría no es una sabiduría que provenga de la prominencia, ¿no? De la humanidad, de los líderes. Y lamentablemente muchas veces como seres humanos ponemos nuestra confianza ¿en quién?
muchas veces en nuestros líderes o en las personas, ¿no? Y a veces hay discusiones, ¿no? De que quién es mejor presidente, y se dan este tipo de discusiones, ¿no? Y muchas veces llegamos a poner nuestra confianza porque vemos que, por ejemplo, un presidente está haciendo algo bien y llegamos a descansar, ¿no? En eso. Pero realmente, si esa persona no tiene a Cristo, realmente no puedo confiar. Realmente la sabiduría que ese líder pueda mostrar es una sabiduría que está basada en el mundo, ¿no? Y de hecho, Pablo más adelante en la segunda carta va a decir lo siguiente acerca de esto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y está hablando acerca de cómo Satanás, que es cuando dice el príncipe de este siglo, cegó el entendimiento. Y todos estábamos en algún momento ciegos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El Evangelio nos resplandeció por la obra del Espíritu Santo. Y entonces, aquello que para nosotros en algún momento fue una locura, ahora tiene sentido y es lo correcto, ¿no? Y además, en comparación a la sabiduría que es del mundo, la sabiduría que es de Dios no es efímera. Es decir, la sabiduría de Dios permanece. La sabiduría que proviene del Espíritu no se va a acabar en comparación con este mundo. Y es interesante porque hay una frase en este pasaje que se utiliza en otros versículos, y es la frase no de este siglo, ni los príncipes de este siglo. Y constantemente en todo el Nuevo Testamento vamos a ver cómo, lo vamos a ver en el caso de Cristo, lo va a mencionar varias veces, y también en algunas cartas de Pablo, se va a hacer una comparativa entre el presente siglo y el siglo venidero. Y, digamos, hay algunos detalles que podríamos ver acerca de este tema y de este concepto de el presente siglo y el siglo venidero, pero lo que me gustaría que pudiéramos ver es el hecho de que, digamos, a grandes rasgos o de una manera general, se va a hacer una comparativa entre el presente siglo malo, que sería este mundo, este tiempo, y el siglo venidero, ¿no? Que es los cielos nuevos y la tierra nueva. Y la comparación que se va a hacer es el hecho de que este mundo se va a acabar. O sea, el presente siglo, esta época en la que vivimos, se va a acabar. El mundo se va a acabar. Lo que yo pueda acumular en este mundo se va a acabar. Sea dinero, sea sabiduría del mundo, sea y no lo que puede estudiar, cada cosa, todo se va a acabar. Pero lo que esperamos no se va a acabar, va a ser eterno. Y por eso constantemente, por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte va a decir que, o sea, pongamos los ojos en las cosas que son eternas. Y los apóstoles van a seguir esta misma enseñanza diciendo, o sea, que pongamos nuestros ojos en aquello que no va a perecer, en aquello que sí va a permanecer. Entonces, podemos ver esta comparativa, lo que esta sabiduría no es insensata, no engaña, no es contraria a Dios, hablando de la sabiduría de Dios, no es contraria a su carácter, no proviene del ser humano o de cualquier capacidad humana y es permanente. Y yo creo que, en primer lugar, algo que deberíamos de preguntarnos a la luz de este pasaje es, ¿cuál es la sabiduría que yo anhelo tener? ¿Qué es lo que verdaderamente busca mi corazón en el día a día, ¿no? Porque yo creo que es fácil, ¿no? Los domingos
cuando estoy con mis hermanos, en cierto sentido es fácil, ¿no? Mostrar esa parte de anhelar a Dios, de buscar a Dios. Pero cuando estoy solo, cuando nadie me ve en la profundidad de mis pensamientos, en mi corazón, cuando enfrento dificultades, realmente, ¿qué es lo que estoy anhelando? Realmente, ¿qué es? Para darnos sabiduría y bienestar y dar amor a todo aquel que uno bendice en el nombre de Dios para seguir adelante. Gracias, qué bueno. Y es algo que todos tenemos que preguntarnos constantemente. Pablo le va a decir a los corintios, examínense. Porque, y Richard ponía el ejemplo, ¿no? El domingo pasado, cuando voy a predicar el Evangelio, ¿en qué estoy confiando? ¿Estoy confiando en mi capacidad de verbalizarla, de hablar, en convencer, en dar argumentos? ¿O estoy yendo confiando que es el Espíritu Santo quien va a dar convencimiento a la persona? Porque ahí sale a la luz, ¿no? Nuestro corazón, que muchas veces confiamos más en nuestra propia sabiduría, confiamos más en nuestras propias capacidades que en la sabiduría que proviene de Dios, que en el poder del Evangelio que puede transformar a una persona y que transforma nuestra vida cada día. Entonces, en primer lugar, creo que debemos reflexionar eso, ¿no? ¿Cuál es la sabiduría que yo estoy buscando, que yo estoy anhelando? En mi día a día, ¿no? En mi trabajo, en la escuela, si estoy estudiando. ¿Qué es aquello que anhela mi corazón? Y en segundo lugar es, ¿qué es lo que refleja mi vida? ¿Qué tipo de sabiduría, ¿no? Está reflejando? Y quizás eso es algo que ven más las personas hacia nosotros que lo que nosotros podemos ver, ¿no? Porque uno puede convencerse a sí mismo de que está tomando decisiones, que está haciendo las cosas bien, y por eso es que somos un cuerpo y necesitamos de otras personas que nos apoyen, que velen por nosotros para que realmente podamos confirmar, ¿no? Que estamos yendo en conformidad a la palabra de Dios. Pero cuando tomo decisiones en mi vida, las estoy tomando con base a la sabiduría que viene de Dios o a la sabiduría que viene del mundo, ¿no? Porque si es con la del mundo, entonces estoy poniendo mi confianza en una sabiduría que es insensata, que engaña y que no permanece y que es contraria al carácter de Dios. Y por ende es contraria, ¿no? a Dios mismo. Y luego vamos a ver en el siguiente pasaje, miren lo que dice 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y luego el versículo 8 va a decir, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y el versículo 9 va a decir, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Y si podemos ver, de hecho, el versículo 7 y el versículo 8 son muy parecidos el versículo 6 y el versículo 7 son muy parecidos al versículo 8 y versículo 9. Porque en realidad Pablo lo que va a hacer es, va a desarrollar esta misma idea del versículo 6 y el versículo 7 acerca de la sabiduría que es del mundo y la sabiduría que proviene de Dios. Y el versículo 8 y el versículo 9 van a tomar este mismo concepto y lo van a desarrollar, pero desde otra perspectiva. Entonces, el versículo 7 va a decir, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de un misterio, está hablando acerca de algo que no había sido revelado
previamente y que ahora, a la luz, en este caso del Evangelio, ha sido revelado. Iba a decir, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, esta sabiduría, dice, es un misterio, es algo que Dios proveyó a la luz del Evangelio, pero también es algo que estaba destinado desde, en este caso, la fundación del mundo, desde el principio. Y va a decir, antes de los siglos, para nuestra gloria. Y es interesante porque va a decir que esta sabiduría es para nuestra gloria. Pero ya vamos a ver por qué. ¿Por qué se refiere a nuestra gloria? ¿Y a qué se refiere no esta sabiduría? Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 va a decir, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están, ¿qué? Escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces Pablo en Colosenses va a hablar acerca de las riquezas de esta sabiduría y de este conocimiento. Y que esta sabiduría, este conocimiento son en Cristo Jesús. Y ahora también mencionamos, ¿no? Dios lo ha determinado desde el principio. Y eso es interesante porque vamos a ver que cuando habla, a lo que Pablo se está refiriendo es acerca del Evangelio, ¿no? Acerca del poder del Evangelio y de lo que hace en el hombre. Y va a decir que Dios desde el principio determinó que fuera así. Y esto significa que Dios en su plan perfecto, desde un inicio Él había determinado que pudiéramos conocerle por medio del Evangelio. Entonces no es algo, lo que vemos en la historia del mundo, no es algo que a Dios le sorprendió. No es algo que Dios no sabía y que tuvo que buscar una solución. Desde el principio, Dios quiso que pudiéramos conocer su gracia por medio del Evangelio. Y como vimos al principio del pasaje, esta verdad y esta realidad es una locura para el hombre. Y muchas veces, lamentablemente, en nuestro corazón dudamos y se vuelve una locura para nosotros. Y tememos, ¿no? ¿Qué va a pensar, no? ¿Qué va a decir la otra persona? Se va a burlar, ¿no? Pero realmente lo que podemos ver es que es el poder de Dios. Además, menciona que Dios la destinó para un propósito, y ese propósito es la transformación del hombre. Romanos 8, capítulo 29, va a decir, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el versículo 30. De manera que no es solo algo que Dios determinó desde el inicio, sino que lo determinó con un propósito. Y ese propósito es que nosotros pudiéramos ser hechos a la imagen de Dios. Por eso dice, a los que conoció también los predestinó y a estos llamó. ¿Para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso significa que Dios lo determinó para que pudiéramos ser hechos a su imagen, pero también para que pudiéramos ser salvos. Pero también hay algo interesante que dice, y es que nos llamó, es decir, nos dio un propósito.
Y esta sabiduría nuevamente es la sabiduría de Dios. El Evangelio es la sabiduría de Dios. Que nosotros, siendo pecadores, estando apartados de Dios, pudiéramos conocerle por medio del Evangelio. Y que el Evangelio tiene el poder para transformar. Y esta sabiduría solo puede provenir por medio de Dios y Él decide revelárnosla. Y lo ha hecho, dice la palabra. Hebreos, ¿qué va a decir? Habiendo hablado en otro tiempo por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Y Dios ha decidido revelarnos esta verdad. Decidirnos revelar el Evangelio. Y luego va a decir, y va a repetir, ¿no?, el concepto, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. De manera que, no haciendo la relación, ¿no?, esta sabiduría habla acerca del Evangelio. Y de manera que para el hombre el Evangelio no tiene sentido. Si los líderes religiosos y también el pueblo, porque el pueblo fue parte, a veces nada más decimos los líderes religiosos, ¿no? Pero el pueblo fue influenciado por los líderes, sí. Pero al final tomaron una decisión, ¿no? De entregar a Jesús. Dice, los príncipes de este siglo, si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero realmente no es lo que el pueblo de Israel esperaba. El pueblo de Israel no esperaba a Jesús. Ellos esperaban que alguien que los libertara de la esclavitud hacia los romanos, ¿no? Algo así como un líder militar que los liberara. Pero llegó Jesús, ¿no? Un hombre que no, a la luz o a los ojos humanos, no nació en Belén, ¿no? Era conocido como Nazareno, y no era un elogio, ¿no? Que le dijeran así los líderes religiosos, y que en realidad rompió las expectativas que tenía el pueblo de Israel y que tenían los líderes, porque realmente lo que el Señor vino a hacer en su primera venida es liberarnos, pero de la esclavitud del pecado, por medio de su muerte y su resurrección. Y entonces, como pudimos ver la semana pasada, 1 Corintios 1:18 va a mencionar, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. De manera que, nuevamente, a los ojos del hombre es locura. No, a los ojos del hombre es como la muerte de un hombre judío crucificado por sedición puede salvar a la humanidad. Pero nosotros sabemos que quien estaba muriendo en la cruz es Dios. Quien se estaba entregando por nosotros en sacrificio por nuestros pecados es Dios. Y que por medio de Él tenemos salvación y vida eterna. Más adelante va a decir que para los judíos, o sea, va a ser perdición y locura a los judíos y a los gentiles. Dice, claramente tropezadero para los judíos porque tenían más luz, pero también va a decir, para los gentiles es locura. Además, como podemos ver, esta es una sabiduría que no puede ser comprendida por el mundo. Y que aunque para el mundo es despreciable, para nosotros debería representar algo glorioso. Y es interesante que Pablo va a hacer lo mismo que Juan en su evangelio hace. En el capítulo 17,
Juan va a decir, Juan capítulo 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y el punto es, aunque a los ojos del hombre la crucifixión era algo vergonzoso, lo que estaba sucediendo ahí era algo glorioso. Porque Dios nos estaba y nos está salvando por medio de ese sacrificio. Y la pregunta que hemos de hacernos es, ¿vemos el Evangelio como lo que realmente significa? O el Evangelio simplemente es, oye, pues yo no me quiero ir al infierno, entonces como me quiero ir al cielo, pues decido creer. Y es cierto que el Evangelio trae salvación en ese sentido, pero no es lo único. El Evangelio implica entender que estamos separados de Dios, entender que por nuestro pecado ofendimos a Dios y que éramos rebeldes delante de Dios y nos oponíamos a Él. Y que no había forma de que nosotros nos pudiéramos salvar por nosotros mismos. Que lo único que podíamos esperar era la condenación justa de parte de Dios. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, dice, pues entregó a Cristo. Y aunque a los ojos humanos la crucifixión sea algo vergonzoso, aborrecible, para nosotros debería ser algo glorioso. En la profundidad de nuestro corazón, ¿ha habido algún momento en el que nos avergoncemos del Evangelio? ¿Nos ha dado temor? ¿Nos ha dado pena compartir el Evangelio? Pensando, ¿qué van a decir de mí? ¿Se van a burlar? El Evangelio debe ser algo honroso para nosotros. Nuevamente, porque Pablo va a decir en Romanos, porque es el poder de Dios para salvación. 1 Corintios 2:9 va a decir, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí va a cerrar la idea Pablo, ¿no? Está la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría es algo que el mundo rechaza, pero que Dios determinó con un propósito. Y Pablo va a citar Isaías 64:4, va a citar a los profetas. Y va a decir, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y podemos ver tres cosas. Primero, esta sabiduría, que es el Evangelio, no surge de la experiencia humana. Es decir, no es algo que el hombre vio ni lo que el hombre escuchó. No es algo que pueda provenir del hombre. En segundo, no es el resultado de lo que el hombre pueda pensar. Y tiene sentido, ¿no? Si el Evangelio es algo vergonzoso para el mundo, pues no es algo que surja de ello. Y, por eso, y lo rechaza, ¿no? Por resultado del pecado y del corazón. No es algo que pueda ser adquirido o que pudiera haber surgido por lo que el hombre pudiera haber pensado o que el hombre pueda pensar. Sino que es algo que Dios dio. Y dice, y que ha preparado para los que le aman. Entonces, es algo que fue preparado para el pueblo de Dios. ¿Y en dónde podemos ver específicamente eso? Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1. Efesios 1, 13 al 14. Va a decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que va a decir Pablo acerca de esa sabiduría? Que es algo que Dios determinó desde el principio. Y acá, hablando del Evangelio, va a decir que es algo que Dios determinó desde el principio, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y ya luego, si tienen un poquito más de tiempo, les animo a que puedan ir detallando paso a paso, ¿no?, cada cosa que Pablo va a mencionar en ese capítulo acerca de las bendiciones que tenemos por medio del Evangelio. Y Pablo va a concluir el versículo 9 diciendo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Juan, en la primera carta de Juan, va a decir que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Dios nos amó, entonces nosotros le podemos amar. Y hay, según ese pasaje, las que Dios ha preparado para los que le aman. David Lowery va a decir, las bendiciones de la salvación fueron preparadas por iniciativa del Padre, se llevaron a cabo por medio del Hijo y se hicieron efectivas por el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo Pablo va a decir que estas verdades, que los corintios no estaban entendiendo, fueron y son reveladas por el Espíritu de Dios. Por eso dice, Dios las preparó por iniciativa del Padre, se llevaron a cabo por medio de la obra de Cristo y se hicieron efectivas en el Espíritu Santo. Y yo creo que a la luz de lo que podemos ver en estos pasajes, es importante que nos podamos preguntar nuevamente, ¿cuál es la sabiduría que estoy anhelando? Cada día. ¿Cuál es la sabiduría que estoy buscando? ¿Qué tipo de sabiduría intento vivir? Y es interesante porque aún puedo yo estar sirviendo, ¿no? Enseñar la palabra de Dios y puedo estar intentando enseñarla en mi propia sabiduría. Y hay algo que a mí me gusta, algo que menciona Paul Washer en una de sus predicaciones y que creo que tiene mucha relación. Él habla acerca, pues parte de su ministerio es la predicación, ¿no? De la palabra. Y él va a hablar de que ha habido momentos que él ha orado por horas para poder dar una predicación. Y que desde su perspectiva lo único que ha salido, él dice, son bloques de piedra, ¿no? Y que ha habido momentos en los que ha tenido periodos muy cortos de tiempo, de oración, y Dios lo ha utilizado, ¿no? Y muchas veces, y yo lo relaciono porque a veces aún en las cosas de Dios podemos aplicar la sabiduría humana, ¿no? Y la lógica es, bueno, si oro más, si leo más, entonces va a ser más espiritual la prédica. O Dios me va a utilizar más, ¿no? Y en cierto sentido puede ser, pero el punto es si Dios así lo quiere y si Dios así lo permite. Y por eso él va a concluir que eso le ayudó a ver y le hace entender que es el poder de Dios
que cuando Él ha predicado es el poder de Dios y Dios decide usar a quien Él quiera, ¿no? Y veíamos, ¿no? El ejemplo, Richard lo mencionaba, ¿no? De cómo Joe conoció el Evangelio y que era quien le predicó, quizás a los ojos humanos, pues podría haber sido menospreciado, ¿no? Pero Dios utilizó a esa persona para que alguien pudiera ser transformado por el Evangelio, para que alguien pudiera conocerla acerca de Cristo. Y es interesante también, por ejemplo, la biografía de Charles Spurgeon, porque algo que se dice, que se menciona acerca de cómo él conoció el Evangelio, es que él entendió el Evangelio, él se acercó a una iglesia y pues digamos que quien estaba delante ese día dándole enseñanza no era muy elocuente en realidad. Y nuevamente, quizás a los ojos humanos no era muy capaz, pero fue la persona que Dios decidió utilizar para que Charles Spurgeon pudiera conocer el Evangelio, ¿no? Y luego Dios utilizó a Charles Spurgeon. Y el punto no es exaltar a Charles Spurgeon, sino poder ver el poder de Dios. Porque al final el poder de Dios es el que, es el que transforma y no nuestra propia capacidad. Entonces la pregunta sería, ¿bajo qué sabiduría estoy queriendo vivir? ¿Cuál es la sabiduría que estoy anhelando? Primera de Corintios 2:10 va a decir, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces esta sabiduría proviene del Espíritu y es revelada por un conocimiento divino. No es por una capacidad humana. Los evangelios van a decir que es el Espíritu quien trae convencimiento al hombre. Y entonces por medio de ese convencimiento es que la persona puede creer. Juan 16:13 va a mencionar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De manera que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien trae este conocimiento que no estaba viendo en los Corintios, ¿no? Algo importante que debemos de ver en este pasaje y que debemos de recordar cada día es que el Espíritu conoce a su iglesia. Dios conoce a su iglesia porque el Espíritu mora en todo creyente y porque Dios es omnisciente, ¿no? Y el pasaje dice, ¿no?, que esto nos ha sido revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y es algo que nos debe animar, pero también es algo que debe de darnos temor. Porque el Espíritu Santo, Dios mismo, conoce nuestro corazón. Conoce la profundidad de nuestros pensamientos. ¿No? Y Él es el que obra en nosotros. Es el que nos da este entendimiento. Y es también el que conoce la profundidad de nuestros pensamientos y nuestra mente. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y acá en este pasaje Pablo va a hacer una relación, ¿no?, una analogía en cuanto al conocimiento de Dios, relacionado con el versículo 10, que va a decir
Va a hacer una pregunta. Dice, ¿quién conoce al hombre? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Es decir, yo puedo conocer lo que está en la mente de, por ejemplo, de Richard. No. Yo puedo conocer lo que está en cada una de sus mentes. No. Solo yo mismo no puedo saber lo que hay en mi mente y en mi corazón. Entonces Pablo va a decir, de la misma manera, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. O sea, nadie puede conocer la mente de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, solo Dios mismo se conoce a Él, ¿no? Y lo que nosotros sabemos y conocemos de Dios es porque Él nos lo ha revelado para su gloria y también para la nuestra, porque la salvación produce gloria para nosotros y esa gloria es dada a Dios. 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y nuevamente, Pablo va a enfatizar, o sea, si pueden ver, está repitiendo mucho los mismos conceptos, porque está queriendo hacer un énfasis. Y él va a decir, ustedes quieren vivir conforme a la sabiduría del mundo. Por eso se están peleando. Pero va a decir, pero nosotros no recibimos el espíritu del mundo. Dice, recibimos el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que entendamos. El Evangelio es algo que debe transformar nuestra vida, es algo que debe transformar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver el mundo. ¿Qué fue lo que vimos al inicio? O sea, este mundo se va a acabar, o sea, la sabiduría de este mundo se va a acabar, pero la sabiduría de Dios permanece. ¿Y qué es aquello que Dios nos ha concedido por medio del Evangelio? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De manera que lo que hemos recibido y lo que nos ha sido concedido por medio del Evangelio es nueva vida. Una nueva vida y una identidad. Colosenses 2:10 va a decir que en Él estamos completos. Romanos 8:1 va a decir que en Él somos libres. Y como vimos en Colosenses, que en Él somos ricos, ¿no? Y las riquezas del conocimiento de Cristo. Y que por medio del Evangelio tenemos comunión con Dios, como dice Juan, ¿no? Que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Y que en Él tenemos fruto, tenemos seguridad y amor. Romanos 8:38 va a decir, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Y la conclusión es ninguna cosa. Y 1 Pedro 2:9 va a decir que somos herederos. Pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Y todo esto es lo que hemos recibido por medio de Cristo, por medio del Evangelio. Y a pesar de eso, ¿qué estaban haciendo los corintios? Estaban rechazando eso. Y cuando nosotros buscamos algo diferente del Evangelio, estamos rechazando lo que hemos recibido del Evangelio. Hermanos, en Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo somos libres, en Cristo somos ricos, en Cristo tenemos comunión con Dios, en Cristo podemos dar fruto, en Cristo estamos seguros y somos amados, en Cristo somos herederos.
Entonces, ¿por qué seguimos anhelando muchas veces algo que va a perecer? ¿Por qué en nuestro corazón anhelamos aquello que pueden admirar los hombres? Y hay un pasaje que dice, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Es una paradoja, ¿no? en la vida cristiana, que, o sea, muchas veces teniendo todo lo que tenemos en Jesús, seguimos anhelando lo que este mundo nos puede ofrecer. Soy consciente de todo lo que he recibido en Cristo. ¿Qué produce en mi corazón el saber que el Espíritu de Dios está en mí? Primera de Corintios 2:13 va a decir, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces Pablo va a concluir, ¿no? Porque él va a decir en el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, aquellos que han alcanzado la madurez para entender esta sabiduría. Pero luego va a decir en el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y acá hay dos formas de entenderlo, ¿no? Es decir, lo espiritual se tiene que entender espiritualmente, ¿no? O también puede ser que Pablo se esté refiriendo a aquellos que han alcanzado la madurez para entender lo que es espiritual. Y esto se va a relacionar con la conclusión que Pablo va a hacer en el capítulo 3, que es, tuve que hablarles como a carnales, porque no han entendido las cosas que son del Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y el punto de Pablo es, lo natural no puede ser percibido, lo espiritual no puede ser percibido por lo natural. El hecho de que entendamos el Evangelio, el hecho de que entendamos la palabra de Dios no es por nuestra capacidad. Es porque el Espíritu Santo nos ha capacitado para entender lo que es espiritual. Y por eso el mundo rechaza el Evangelio. A veces algunos coquetean con el Evangelio porque les llama la atención ciertas cosas del Evangelio, pero no están dispuestos a aceptar todo lo que implica, a reconocer todo lo que implica el Evangelio. Y dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y a mí me recuerda al caso de Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso. O sea, era alguien que en comparación, ¿no? Quizás al pueblo, tenía más conocimiento, humanamente hablando. Pero no podía entender. Jesús le va a decir, te es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo no lo entendía, ¿no? Y entendemos que Dios estaba velando ese entendimiento, ¿no? Porque no se han de discernir por el ser humano. Es algo que Dios da el entendimiento. Entonces, cuando vamos a la palabra del Señor, tenemos de ir confiando en que es Dios el que me da el entendimiento.
no es todo lo que haya estudiado. No son mis certificados, ¿no? Llevé esto, estudié esto. Es Dios. Es Dios quien obra en mi vida. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente de Dios? La mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el punto es, lo espiritual no puede ser discernido por lo natural, pero aquel que es espiritual no puede ser juzgado, porque al final está viviendo conforme a la sabiduría de Dios. Entonces, a los ojos de Dios, no puede ser juzgado por la persona natural, ¿no? Y el punto no es que como creyentes seamos más, sino que es el hecho de que por la gracia de Dios vivimos a la luz del Evangelio, que para el hombre es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Y el último versículo, el versículo 16 que vamos a ver hoy, es una referencia a Isaías 40, que leímos parte de eso, ¿no? Ese capítulo, y dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Cuál va a ser la conclusión de Pablo? Va a decir, ¿quién conoció la mente del Señor? Porque dijimos, no, Dios no podemos conocer a Dios. La sabiduría de Dios es algo que Dios ha dado y que ha revelado por medio del Espíritu. Y Pablo va a decir, más nosotros, y ese más es importante, porque es una respuesta a la pregunta. Dice, ¿quién conoce la mente de Dios? Y va a decir, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, por la misma obra de Dios, nosotros hemos conocido a Dios. Porque tenemos la mente de Cristo. Por el Evangelio. El que se deja guiar por Él es capaz de evaluar y aplicar todas las cosas que le son reveladas por el Espíritu. Y por eso Pablo va a introducir nuevamente capítulo 3. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero están actuando como carnales, peleándose en contiendas, viendo quién es mayor, como los discípulos, ¿no? Que le dicen, Señor, concédenos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda, en tu reino, ¿no? ¿Somos conscientes de que tenemos la mente de Cristo? Que por tanto podemos vivir en conformidad al Evangelio. El hombre se apoya en su propia sabiduría y cree que en ella puede tener confianza. Sin embargo, el Evangelio no está fundamentado en la sabiduría humana, sino en la de Dios. Y para el hombre es locura. Como creyentes, nuestro anhelo debe ser crecer en el conocimiento de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría es la que Dios ha revelado por medio de Cristo. Y aunque para el hombre es locura, para nosotros es esperanza y es poder de Dios. Y de manera de aplicación personal, nada más me gustaría repetirnos las preguntas que hemos estado viendo a lo largo de la prédica. Es, ¿cuál es la sabiduría que anhelo tener? ¿Mi vida refleja la sabiduría de Dios? ¿Qué implica para mí ser imagen de Dios y ser llamado por Dios? ¿Vemos el Evangelio como lo que realmente significa o nos avergonzamos? ¿Y qué significa para mí saber que tengo la mente de Cristo? Entonces, que podamos ir a casa meditando en eso
Les voy a pedir que cierren sus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Y Señor, gracias porque tú has decidido esconder esta verdad a los sabios de este mundo y nos las has revelado a nosotros, Señor. Y esto no es algo que pudiera haber sido hecho por nuestra propia capacidad, sino que en tu gracia, Señor, tú has permitido que te conozcamos. Y Señor, que cada día podamos ver que el Evangelio es tu poder para salvarnos. Que no es algo de lo que vamos de estar avergonzados, sino que es algo que vamos a anhelar, Señor. Y que no hay nada en este mundo, no hay sabiduría, no hay poder, no hay nada, Señor, que sea más valioso que lo que tenemos en Cristo. Que nuestra alma pueda anhelarte y buscarte cada día. Entonces te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.